CONAVI y cuál es el quehacer de la CONAVI. Si la CONAVI desde ahí se está impulsando y se está apoyando este esquema de la producción social de vivienda asistida, ¿por qué CONAVI? ¿Por qué no? O sea, ¿quién es CONAVI? Por favor, adelante. Un poquito, y ahí les pido disculpas, detrás de la segunda versión, no traigo la parte del índice de la presentación, vean el que vamos a tratar. Adelante, por favor. ¿Cuál es la principal? Tiene varias funciones o varias consideraciones y obligaciones la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Pero creo que una de las principales es formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda. Muchas veces se confunde la CONAVI con la CONAFOVI. Toda vez que la CONAFOVI fue un antecedente de la CONAVI. La CONAFOVI fue una Comisión Nacional para fomentar la vivienda en México. La Comisión Nacional de Vivienda, parte de la Ley de Vivienda del 2006, y una de sus principales funciones es coordinar la Política Nacional de Vivienda. Que no hacerla, que no, parece que no se trata de que se sienten también un escritorio y los grandes sabios de la CONAVI, que no sé si todavía yo creo que hay gente con mucho conocimiento y experiencia, pero es como que los grandes sabios se ponen y deciden en un escritorio de cuál es la Política Nacional de Vivienda. No, por supuesto que no. La CONAVI también, el director de la CONAVI convocó a todo el sector y entre todo el sector fijaron y definieron hacia dónde debía dirigirse la Política Nacional de Vivienda en México. Esa es la función de la Comisión Nacional de Vivienda. Y en ese entorno debe de buscarse la vivienda, que va a ser sustentable desde el punto de vista económico, ecológico y social, o ambiental y social. Ese es un esquema general, porque no es el tema para la CONAVI, pero es lo pertinente que sepan de dónde viene y por qué la CONAVI está impulsando esto. Adelante. Entre esos quehaceres de la CONAVI, una de las cosas que tiene bien claro es que para llegar hacia una vivienda sustentable tiene que considerarse todo el entorno, el ordenamiento del territorio, el desarrollo y diseño urbano, para poder llegar a una vivienda sustentable. Si bien la CONAVI de sus facultades directas no tiene todo lo que es el ordenamiento del territorio y desarrollo urbano, que eso está en facultad de la Subsecretaría de Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano de la sede SOL, sí tiene que ver e impulsar que la vivienda esté dentro del orden territorial y dentro del desarrollo y diseño urbano por delante. Adelante. Ahora, esos elementos le dan cabida a el por qué CONAVI debe de impulsar y propiciar que no solamente la CONAVI como institución de gobierno, sino que todos los niveles de gobierno y todos los órdenes de gobierno le entren precisamente al impulso de la vivienda. Hay bases jurídicas y hay bases que nos dan la calidad. Para poder establecer una política nacional de vivienda, pues hay diferentes elementos. Si nos vamos a hablar de lo que son las bases para el impulso y el apoyo, de dónde se genera el porqué y el cómo del apoyo hacia la producción social de vivienda y se considera que debe ser asistida, pues debemos tomar en cuenta y considerar lo que es la calidad, lo que son las necesidades de la población, y debemos de considerar también las bases jurídicas y lo que marca la ley de vivienda. Adelante, por favor. Si vemos en lo que es las funciones de la CONAVI otra vez, vemos que se le establece que las políticas, recordemos, la CONAVI coordina políticas nacionales de vivienda. Y el artículo 5, que es muy general, les dice que las políticas y los programas deben considerar los diferentes tipos y modalidades de producción habitacional. A veces pareciera como si el Estado nada más impulsara un tipo o modalidad de producción de vivienda en México. ¿No? Desde la ley están diciendo que son los diferentes tipos y modalidades. Entre otras, la promovida empresarialmente, la autoproducida, la autoconstruida. Pero también dice que debe atender las diferentes necesidades habitacionales,
la adquisición, la habilitación, la autoproducción, mejoramiento, la ampliación, el suelo con servicios. Y también les dice que atienda y que vea y que se dé con capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y suelo, propiciando que todavía sigue expresándose en el artículo 5. Voy a mencionar algunos artículos de la ley, pero esto es una provocación para que ustedes también los tomen en cuenta. Pero esto que establece a la CONAVI la ley de atender diferentes modalidades de producción, diferentes necesidades, es parte de la esencia de por qué la CONAVI, y yo voy a estar diciendo esto, de por qué la CONAVI debe impulsar en principio, y eso no quiere decir que solo, en principio, es que haya una forma de atender a la producción social. Adelante. En el artículo 6 nos habla que la Política Nacional de Vivienda debe promover oportunidades de acceso, preferentemente para la población en situación de pobreza. Otra vez nos vuelve a decir que esa política nacional debe atender, debe fomentar la concurrencia de los diferentes sectores social, público y privado. ¿Para qué? Para atender diferentes tipos y modalidades. Yo quisiera que luego se pongan a revisar cuántas veces se repite en los sistemas normativos, en la ley, diferente y diversa. ¿Sí? Y luego les pareciera que cogemos y metemos como un cajón, no sé por qué, pero se pongan, por favor, en algún momento a verificar cuántas veces nos habla de la diversidad y la diferencia. Pero debe de promover también esa política de vivienda, una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio, considerando necesidades, condiciones locales y regionales, así como distintos tipos y modalidades de producción habitacional. Todo esto para qué les estoy comentando, adelante, para poder llegar a algunas conclusiones. En México estamos obligados, las instituciones públicas, y esto es una ley federal, pues empecé hablando de lo que le corresponde a la CONAVI, creo que lo primero que tenemos que aceptar es nuestra responsabilidad, y eso implica a todos los entes de gobierno. Debemos atender las distintas formas de producir vivienda. Debemos atender diferentes modalidades. Debemos atender las diferentes necesidades, tipos de población, región, costumbres, necesidad. Diferentes formas de acceder al financiamiento. ¿Conocen ustedes muchas? Bueno, lo que les debo decir también es que esta ley es a partir del 2006. Es que todavía tenemos mucho por hacer. Y que varios de los elementos que aquí vamos a encontrar de continuación, ¿y qué les pasa? Bueno, precisamente lo que se está haciendo es aplicando esa ley del 2006, en donde se están abriendo e impulsando diferentes tipos de instrumentos. Pero vean todo lo que tenemos por hacer entre todos, ¿no? Porque si no nos hace decir, no hemos hecho nada, no. A partir del 2006 se han hecho muchas cosas y antes ya de otras que ya también estaban hechas porque no empieza el mundo con la ley de vivienda del 2006. Pero sí nos marca una serie de elementos que nos impulsan y nos abren la posibilidad de hacer más cosas de lo que estábamos haciendo. Impulsar diferentes mecanismos de atención. ¿Sí? Y atender, esto lo quiero dejar bien claro. Creo que es muy importante que cuando hablamos en el tema o cuando hablamos de esta forma de producir vivienda, como la producción social de vivienda, no nos equivoquemos. En el país, las instituciones públicas, las sociales, las privadas, las financieras y demás, debemos de hacer cosas para atender a todos los mexicanos. No nada más a los pobres, preferentemente a los pobres. Pero lo cierto es que los instrumentos para una política nacional de vivienda deben de considerar a todos los mexicanos, a todas las formas de modalidades de producción de vivienda. Pero sí es cierto que debe hacerse énfasis principal hacia, y preferentemente, a los que tienen menos recursos. Y ahorita vamos a ver aparte por qué doblemente tenemos que enfocarnos a ellos y por qué la producción social de vivienda necesita todo el apoyo e impulso en estos momentos. Adelante. Pues hay diferentes formas de atención institucional, dentro de todo esto que vemos en la ley, hay diferentes formas. Hay población derechohabiente y población no derechohabiente. Hay unos que tienen capacidad de pago y hay otra población que no tiene capacidad de pago.
Aquí vemos las diferentes formas en que se atiende a la población por las instituciones. Cómo se atiende con el Infonavit, por Conquista, el Ejército, quienes acceden a esas o esas instituciones, a qué tipo de población están atendiendo. Vemos la población derechohabiente que está, digo que suficientemente atendida, aunque no toda. Hay un porcentaje de ella que es la que tiene mayor capacidad de pago o cierta capacidad de pago, que es la que está pudiendo ser atendida. Hay otra población no derechohabiente que tiene capacidad de pago y tiene algunas posibilidades de atención. Y hay otra población no derechohabiente y aún alguna derechohabiente que no tiene capacidad de pago. Y podemos ver las diferentes instituciones. En esta última, o en las dos que podemos vislumbrar sobre todo en la producción social de vivienda, es población que está atendida sobre todo por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, por los organismos estatales de vivienda y por ONAVI a través de su centro. Pero lo cierto es que la mayor parte del subsidio se está yendo hacia la población derechohabiente y sobre todo derechohabientes sin capacidad de pago para complementar ese pago. Que no está mal porque también los jóvenes también tienen menos de 5 salarios. Pero ¿por qué se va más allá? Pues lo primero es, miren esto, es que en esta área no tenemos demasiadas instituciones, ni muchas instituciones a través de cuales poder apoyar más a esta población. Este es uno de los quehaceres, de los pendientes y de las necesidades y de las preocupaciones de las instituciones públicas. Necesitamos tener más con quienes poder llegar a esta población. Sí. Como nos lo precisado un poquito, sería población no derechohabiente por menor capacidad de pago, porque si les vamos a dar un crédito, sí necesitamos, o sea, es menor que la que tienen los de Infonavit, pero sí tienen un... Tienes toda la razón, ¿eh? La verdad es que esta no la hemos oído, ya me han hecho esa petición, porque de alguna manera es así como una lámina un tanto oficial de Infonavit, pero eso, lo que sí se considera es que no tienes una capacidad de pago dentro de lo que es el financiamiento tradicional, ¿sí? Pero lo cierto es que todo el mundo tiene capacidad de pago. Y eso, por ejemplo, aquí hay varias instituciones que nos pueden comentar al respecto de cómo le han podido demostrar a la población que considera que no tiene manera de ahorrar un centavo y en cómo pueden llegar a realizar un ahorro a pesar de considerarse a población con mínimos recursos, porque varias instituciones aquí presentes. No se refiere más bien a no tienen un salario fijo, más bien, no No capacidad de pago. Capacidad de pago sí tienen porque tienen algún tipo de trabajo, más bien no tienen un salario fijo, que no perciben un recurso cada quincena como nosotros, ¿no? Aquí básicamente se refiere a población que no es derechohabiente, o sea, que no tiene un empleo fijo, que no está sujeto a Infonavit, a Conquista, y que no tiene una capacidad de pago dentro de lo que se considera los financiamientos tradicionales. A esa población se refiere. Ahorita vamos a ver otra población que no está dentro de esta. Adelante, por favor. Aquí tenemos cómo se hace de financiamiento la población que no tiene una derechohabiencia, o incluso la que tiene derechohabiencia ante las instituciones privadas y sociales. La población derechohabiente que tiene que tiene capacidad de pago, pues tiene sus recursos propios o va a un banco y tiene esa posibilidad de pago, entonces pues fácilmente puede acceder a crédito. La población no derechohabiente con acceso a crédito tradicional, ¿sí? Pues no te da derechohabiente, pero tiene acceso a la Comisión Nacional Bancaria, a los bancos o a las microfinancieras, tiene la posibilidad de pagar. Pero hay otra población, que es la de mayor interés para nosotros, que es la que no es derechohabiente, que tiene poca o sin capacidad de pago y sin acceso a crédito tradicional. ¿A quién van? A la banca social. ¿A quién van? A la filantropía. ¿A quién van? A la microfinanciera. ¿Y a quién van? A los usureros. No todas, pero parte de estas son primos hermanos de estos. Y eso no sabemos es que es una realidad. Y entonces, si no jugamos con la realidad y no la decimos, pues va a ser difícil. No todas, porque la ley microfinanciera tiene los pesos. Es como todo, ¿no? Pero sí, en este sentido, es la posibilidad que tiene. Adelante, por favor. Si nos vamos ahora y recordemos que estamos ubicando el por qué hay que apoyar, fomentar, impulsar la producción social de vivienda.
el por qué se ha considerado que este fomento, apoyo e impulso debe de ser asistido. Si vemos cómo resuelve la población sus necesidades de vivienda, pues creo que es bastante claro, hay un 8 o 10% de la población, ahí yo siempre cierro los números, porque luego pensamos que si es el 7, que si es el 6, que si era... Entonces cerramos números, ¿no? Sí, porque ahí puede haber muchos matices, pero es representativo. Hay un aproximado de 8 o 10% que tiene población con capacidad de pago. ¿Cómo hace su vivienda? Pues con producción social de vivienda asistida mayormente. Esta población generalmente no anda comprando la casa, generalmente la hace. Luego está la población derechohabiente, que es que es 27, que es 30%, y lo de menos lo ponemos en 30%, y mayormente lo que hace es que se hace su vivienda comprando la vivienda. ¿Sí? Fundamentalmente porque aparte es el tipo de crédito que se le otorga, la adquisición. La población no derechohabiente con capacidad de pago es una zona gris que se le llama el actual mexicano, el director general de la CONAVI, que anda entre un 10-20% que o bien adquiere o bien produce socialmente su vivienda, a veces con asistencia, a veces sin asistencia. Esta todavía alcanza muchas veces a tener asistencia. Y luego está la población no derechohabiente, que no vamos a poner, es con poca o nula capacidad de pago, que realiza su vivienda, que anda entre un 40-50%, que realiza su vivienda sin duda con producción social, generalmente sin asistencia. Generalmente. Entonces, ¿cuál es la forma de producir vivienda? Y eso es lo que es claro para todos, a la cual están haciendo falta instrumentos y está haciendo falta todo un desarrollo e impulso por parte del Estado, no nada más federal, sino el orden legislativo, los estados, los municipios, los sociales, los financieros y demás. Pues creo que es obvio que cuando vemos los resultados de hacia dónde se ha estado adquiriendo la vivienda, y ahorita vamos a dar un ligero repaso de lo que manifiestan algunos estudios del mismo banco, generalmente donde está reforzado y donde está atendido, y qué bueno porque había que atenderse, y eso es algo que tiene que quedar claro. Cuando hablamos de producción social de vivienda, no estamos pretendiendo que haya solo producción social de vivienda en el país, sería la mayor aberración del mundo. El país y el mundo necesitan los diferentes tipos y formas de producir vivienda, pero lo cierto es que esta necesitamos reforzarla y necesitamos apoyarla porque no tiene los instrumentos que requiere. ¿Vale? Adelante, por favor. Adelante. ¿Cuáles son las necesidades de vivienda? Que ambiente la construcción, nosotros creemos que la necesidad de la vivienda viene de la gente. Adelante, por favor. Bien, esto es parte de lo que la fuente es este estudio de situación inmobiliaria en México de julio de 2012, que les recomiendo mucho que entren a lo que es la página de tanto de Bancomer como de la Sociedad Hipotecaria Federal. La verdad es que tienen información muy interesante que nos puede ayudar mucho a entender cosas, pero también para este diplomado. Lo claro es que las necesidades de vivienda en México han cambiado, ¿no? Como en el mundo. Primero, ya la composición de la familia ya no es igual. Antes eran en promedio, yo no sé en la familia de ustedes, pero en mi casa éramos 8. Ya después en la siguiente generación, pues ya empezaron como que eran 5 o eran 4, ¿no? Ahorita ya va la familia en 2.6, el medio urbano y el medio rural es que como el 4, ¿no? 4,5. Pero lo cierto es que se ha reconformado las familias, ya son menores los miembros de familia, los números de miembros de familia. Pero también hablábamos siempre de familias que eran padre, madre, hijos, e incluso el abuelo, la suegra, etc. La verdad es que ahora tenemos que pensar también en las viviendas unipersonales. Ya la familia no solamente se compone de padre, madre e hijos, sino mucha gente que vive sola y es unipersonal la familia. Las familias nucleares tienen ha bajado del 68% en el 80 al 65% en el 2010 y va en aumento las unipersonales. La otra, y esto todavía hay datos, y aquí también volvemos a la misma de siempre, que nos dan unos datos, nos dan otros. No importa lo que se diga en matiz
pero la realidad es que no todas las necesidades de vivienda corresponden a vivienda completa. De hecho, ni siquiera la mayoría. La mayor parte de las necesidades de vivienda en México, y eso también tiene que ver con lo que se avanzó con la adquisición de vivienda y con la producción de vivienda nueva, la mayor proporción que se obtuvo como información en el censo de 2010 es que por lo menos entre 7.5 y 9 millones de las acciones o las viviendas en rezago o que tienen rezago, las tienen en lo que serían ampliaciones, remodelaciones, mejoramientos. ¿Okay? Esto puede pasar a otra gráfica y puede ser ya ahí prácticamente de 13 millones si sumamos la ampliación, el mejoramiento, todo lo que sería rezago. Pero lo cierto es que han cambiado las necesidades y no tiene que ver con que no se siga haciendo vivienda nueva, sino tiene que ver con que debemos énfasis a donde ahorita le tenemos que dar en función de lo que ya se avanzó con la vivienda nueva. Adelante, por favor. La banca comercial compartida con la BID, ¿por qué ha cambiado su esquema de crédito? ¿Y por qué está cambiando su esquema hacia adelante cuando tenía considerado en principio hacerlo hasta el 2017? Pues básicamente porque precisamente lo que es la vivienda nueva, ahora aparte se ha estado diversificando. Ya no nada más tiene la vivienda, adquirir vivienda nueva, sino se está elevando el porcentaje de adquisiciones de vivienda usada. ¿Y por qué? Porque la gente está buscando vivir dentro de la ciudad. Porque al principio estaba comprando mucha vivienda nueva, pero lo que se estaba haciendo vivienda hacia la franja externa de las ciudades. La gente está buscando mayoritariamente ahora las viviendas usadas para adquisición incluso. Incluso aquí habla de que la vivienda usada, el 50% que se está comprando de vivienda usada es la de interés social. O sea, créditos de interés social están en el 50% a la vivienda usada, según datos de este estudio. ¿Ok? Y aparte, están cambiando también el esquema de financiamiento como tornan los créditos. Los créditos sí estaban yéndose en buena parte también hacia vivienda de interés social. Sin embargo, están cambiando hacia vivienda media. Y no solamente eso, sino que ahora ya nada más está el 10% que va hacia asalariados públicos y el remanente es para los no asalariados, o sea, nada. Adelante. ¿A qué podemos concluir con esto? Digo, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a algunos de los elementos que tenemos que considerar para la atención de la producción social, y que creo que son de los resultados de una política que si bien era necesaria, qué bueno que se hizo, sí se tiene que evaluar como todo, llega un momento que tienes que revisar y decir ahora qué camino tomo o qué cosas modifico. Y entre las cosas que hay que modificar es que si bien había tanta necesidad de vivienda que pudo por un buen tiempo irse por el lado de la oferta, lo cierto es que la vivienda debe atenderse por el lado de la demanda. Lo que hemos estado haciendo, y había una razón de ser, para no es de obvio, es que se atendiera por el lado de la oferta. ¿Por qué? Porque hay demasiada necesidad. En el momento en que esto empieza a atenderse y a equilibrarse, lo obvio, bueno, siempre deberíamos haber empezado por aquí, ¿no? Pero eso es sin duda. Pero no digamos que fue tan grave que se hubiera hecho porque había demasiada requerimiento y no se alcanzó a notar muy rápido. Lo tuvieron que pasar alrededor de 7, 8 años de estarlo atendiendo de esa manera para poder dar cuenta que era realizó, en términos de lo que se estuvo haciendo de manera general en el país. Adelante. Otro de los elementos que nos llevan a por qué la producción social de vivienda y por qué asistida es este dato que tiene mucho que ver con lo que seguramente presentó por la mañana el maestro Enechus. Ellos hicieron una cuantificación, así que yéndose a la práctica, yéndose a buscarla a la calle, y de verdad sacaron porque no había datos oficiales. Yo no muy bien cuando empezamos con esto de la producción social adentro de la misma CONAVI, que hablábamos con otras instituciones y decían, oye, ¿y con qué datos dices eso, no? ¿Dónde están los datos oficiales? ¿Dónde están los números? ¿Dónde se contó? ¿Dónde se registró? No tiene nada. El censo del 2010 empezó a apuntarlo. Y lo que refleja el censo es precisamente ratifica lo que ya estaba diciendo el estudio que les presentó seguramente el maestro de ellos. El 65.3% de la vivienda en México
se ha realizado o se realizó mediante la producción social de vivienda. Y que el 30.1 al 2010 fue comprada comercialmente, o sea, fue adquirida. A lo mejor ahí puede haber también alguna vivienda, algún porcentaje de vivienda que fue hecha por producción social y luego alguien la compró. Pero en general son los datos que nos arroja y que nos ratifica lo que ya se había dicho anteriormente por las consideraciones de quienes venían trabajando y estudiando la producción social de vivienda. Adelante, por favor. Pero esto nos ratifica todavía más. ¿Sí? Nos ratifica todavía más las necesidades reales hacia dónde van. ¿Sí? Y el por qué no se debe de dejar esto, pero se debe de impulsar hacia el mejoramiento, la ampliación y la autoproducción. Adelante, por favor. Otro de los elementos, si estamos viendo que la población, mientras menos recursos tiene y menos acceso tiene a los créditos tradicionales o a un financiamiento, es que se va a la producción social. Nos podemos preguntar por qué. Pues tan sencillo, entre los elementos que podemos encontrar, es porque necesitan diferentes tipos de recursos. Para poder adquirir una vivienda, para poder producir comercialmente, necesitamos el dinero, mayor dinero, en principio. Para producirla socialmente, es menor la cantidad de dinero que necesitamos. Porque en principio, como concepto, es progresivo. Pero bueno, necesitas menos dinero. Segundo, los materiales de construcción son casi lo mismo. Cuando se trata de medio rural, llega a ser menos los materiales de construcción de la producción social, porque luego se llegan a ocupar materiales de la región, materiales del lugar. Pero en general, el porcentaje de materiales que se requieren es el mismo. En mano de obra, en la producción comercial se necesita menos mano de obra. ¿Por qué? Porque están muy tecnificados, están industrializados sus procesos, utilizan bastante materiales ya prefabricados. En la producción social se necesita más mano de obra, pero no porque vayan a contratar a mucho más gente. Sí tienen que contratar, sin duda, al especialista o a la mano de obra calificada, pero también se suma a ello la mano de los usuarios en general. Le entran, le participan, y entonces es más la mano de obra que el dinero. En la producción comercial, ¿qué tenemos? Miren, está avisando, en la producción comercial, necesitamos un crédito por medio de 20 a 25 años. Eso sí, llegamos y podemos utilizar la casa prácticamente de inmediato. Pero tenemos un crédito de 20 a 25 años. En la producción social, tenemos en promedio 5 microcréditos. Estamos usando la casa mientras la estamos haciendo. La casa va media, ¿cierto? Es progresiva. Y tiene una consolidación de la vivienda alrededor de 17 años. En anteriores presentaciones ponía 15 años, ya se elevó, la verdad, aunque con esos procesos se puede reducir a 1 año, a 3 años, a meses. Correcto. No sé si en eso tengan alguna duda. Adelante, por favor. Otro elemento, hay un estudio que hizo una firma de consultores en materia de vivienda, y ellos acaban de exportar para una presentación que se hizo a una institución internacional. Y ellos hablaban de algunas diferencias, pero sobre todo lo que sí me interesa mostrar es lo que se requería de recursos, ¿sí?, de inversión para poder hacer viviendas mediante una forma de producir vivienda mediante la obra. Qué bueno que es lógico que se necesita más. Pero a lo que voy y lo que quiero mostrarles es que tenemos posibilidades de hacerlo, pues porque si se están requiriendo más acciones en materia de rezago, ampliaciones, autoproducción, en parte necesitan menos dinero. Tenemos la posibilidad real de atender a mayor cantidad de personas y atender más rápido el rezago que todavía tenemos en el país, atendiendo y fortaleciendo lo que necesitamos fortalecer en la producción social de vivienda, sin dejar de hacer esto que también necesita seguirse haciendo. Pero esta diferencia, que no hace ni mala esta ni buena esta, sino que son diferencias, nos hace ver que si nos ponemos realmente las pilas y hacemos los mecanismos y las coordinaciones y enlaces que necesitamos hacer entre todo el sector, es muy posible atender mucho más cantidad de población con requerimientos de vivienda mediante este proceso y los requerimientos que está teniendo. Adelante. Y por último,
último, en lo que tiene que ver con lo que es la realidad y lo que nos cuestan las necesidades, que nos dan base de por qué la producción social de vivienda y por qué asistida, si quisiéramos que a toda esa población se le pudiera atender mediante una adquisición de vivienda, ¿sí? Sería muy difícil si nos ponemos a ver con estos datos también del censo de 2010, entre población no asalariada y asalariada. Si nada más tomamos en cuenta la población que está entre 0 y 3 salarios mínimos, pensemos que a lo mejor estos pudieran entrar dentro de un proceso de algún crédito, X más el subsidio, ahora. Pero si nada más tomamos en cuenta esta población, yo les preguntaría si esta población, en esa cantidad que tenemos, podría acceder a una adquisición de vivienda. Entonces, si bien acá tenemos otra población que puede acceder a esa adquisición y debe de seguirse haciendo, tenemos un alto porcentaje de población que si no le entramos y fortalecemos a la producción social de vivienda, pues no hay manera de atenderla y vamos a seguir empezando. Adelante. En resumen, la mayoría de los mexicanos autoproducen su vivienda. Con la pobreza que existe, no veo los niveles de pobreza que tenemos, por lo menos van a pasar otros 15, 20 años para que pudiéramos pensar que esa población pudiera entrar a otro tipo de crédito o otro tipo de financiamiento para poder atender su manera de resolver la vivienda, a otra forma de producción. ¿Sí? La producción social contribuye a resolver las necesidades de la población, pero también le ayuda al gobierno a atender la demanda, que no puede atender por falta de recursos. Hay quienes piensan que las instituciones públicas pues, tienen todo el recurso, pero por más que le pusieran, no habría manera de atenderlo si no había mediante mecanismos en donde se conjuntan diferentes sectores. Y pese a las limitaciones, la producción social de vivienda tiene también múltiples ventajas. Entre ellas, yo creo que aquí no vamos a meter a este tema porque entre todos los integrantes y participantes en este diplomado seguramente se lo irán contando, que es, contribuye a bajar el costo de construcción, permite crecer en superficie construida y en calidad, cuando es asistida. Eso sí, si no es asistida, difícilmente, pero contando con la asistencia y supervisión, tiene estas ventajas. Tiene una valoración de la propiedad a largo plazo, de toda la economía local, favorece la participación comunitaria, pero también es una estrategia para evitar invasiones y ubicaciones con riesgo. De todo esto, seguramente el arquitecto aquí les va a dar muchos mayores elementos dentro de lo que son todas las características de la producción social, y en particular esta que es una de los grandes paradigmas a romper con la producción social de vivienda. Que la producción social de vivienda, más que incentivar la invasión y la irregularidad, es un mecanismo para evitar la invasión y la irregularidad si se asiste. Adelante, por favor. Bien. Entonces, esto ya lo pudimos ubicar en cuanto a las necesidades que nos llevan a la producción social de vivienda asistida. Adelante, por favor. Y en esto, adelante, esto se lo puede dejar más que nada como las definiciones que vienen desde la misma ley, para que si tenemos alguna duda de dónde viene, bueno, ya tienen las características precisas de lo que implica y de lo que define la ley como producción de social de vivienda, autoproducción. Adelante, por favor. Productor social de vivienda, que esta sobre todo la puse para hacerles una consideración. A la hora que ustedes vayan viendo durante el diplomado van a encontrar algunas inconsistencias, y cuando hablamos de que la ley es la que impulsa mucho esto, también debo decirles que la ley tiene algunas inconsistencias. Una inconsistencia es esta. El productor social de vivienda, y esto lo quiero dejar súper claro, y para poder pasar a platicar de la importancia existida, es que generalmente nos andamos confundiendo entre desarrolladores sociales, productores sociales, y luego dicen que las instituciones se dicen llamar productores sociales de vivienda, y luego resulta que el usuario también le llamamos productor social de vivienda. El productor social de vivienda es el usuario. Él es el que produce socialmente su vivienda. Pero de una manera, ahora sí que de alguna manera histórica, se han venido llamando a los productores sociales de vivienda organizados, instituciones que venían apoyando procesos de producción social, que venían asistiendo a él. Desde ahí tiene que se vuelve realmente confusa esta definición de la ley.
Cuando se hizo la ley, pues obviamente no teníamos muy claro la entrada de persona física y moral. Y aquí está involucrado precisamente ese tipo de instituciones. Si no las hubiéramos involucrado, aquí a lo mejor no hubiéramos llegado al desarrollador social. En su momento tuvo razón de ser porque se puso así, pero son de las cosas que hay que cambiar para evitar una gran cantidad de confusión que se nos están dando por ahí. Porque a veces a quienes están entrando a atender este proceso, llegan a confundirse. El productor social entonces es el usuario, es el que produce su vivienda socialmente. Y otro tema, otro concepto, que también es se presta mucho a la confusión, y también tiene mucho que ver, lo que se puso en la ley, ¿sí? Es que se habla de la autoconstrucción y de la autoproducción. Y la autoproducción, que seguramente tal vez queda mucho mejor y más ampliamente el arquitecto durante todo este tiempo que va identificando el proceso de producción social. Pues la verdad es que la autoproducción implica la autoconstrucción. La autoproducción es aparte de todo un proceso. La autoconstrucción es cómo se construye la casa. La autoconstrucción es que la gente se pone a construirla directamente, es construcción directa. Normalmente tenemos ahí una confusión, de hecho, por ahí se hicieron algunos productos o algunas instituciones, pero también se traen esas confusiones. Pero lo cierto es que tampoco echan la culpa a una u otra institución. Lo cierto es que desde la ley, cuando se hizo, no se tenía muy claro, o no teníamos suficientemente claro todo lo que implicaba la producción social. Y esta, por ejemplo, fue una necedad, y puedo decirles de qué, porque la verdad es que había tanta resistencia a que la gente autoconstruyera su casa, se le consideraba verdaderamente así como muy horror. Que la verdad fue así como decir, no sabes qué, les tienen que hacer caso. Entonces hay que ponerlo porque si no nos van a dejar afuera. Y entonces no van a dejar que la gente autoconstruya. Y aquí que se entiende todo lo demás, es que fue una necedad. Una necedad que a lo mejor en su momento tuvo su razón de ser, pero que la verdad es que confunde. ¿Sí? Sí, hay que decir también las cosas que vienen en camino se van viendo como necesarias cambiar. Adelante. Bien. La razón o la base jurídica es porque se lo establece la ley y se lo manda la ley también al gobierno federal. En la ley de vivienda del 2006 se le establece como obligación. No dice a ver si quiere, a ver si puede, hay que intentar. No dice procurará, deberá. Deberá apoyar la producción social de vivienda en sus diversos tipos, modalidades, mediante el desarrollo de instrumentos jurídicos, programáticos, financieros, administrativos y de fomento. ¿Aquí de qué se trata? ¿De que nada más se va a apoyar esta? No. Lo que pasa es que la otra forma de producir vivienda cuenta con instrumentos jurídicos, programáticos, financieros, administrativos y de fomento. Esta forma de producir vivienda todavía no los tiene. Tiene algunos, en la parte jurídica como es la ley, tiene algunos programáticos como es el programa de subsidios, tiene algunos dentro de los financieros también cuentan de subsidios y algunos esquemas de financiamiento que han hecho instituciones y que han esforzado instituciones como Sociedad Hipotecaria, que si todavía no se llega al máximo en cuanto al financiamiento más claro es cierto, lo que se ha buscado esquemas especiales. De momento, como puede ser el Perinormal y como son otros instrumentos que se han incentivado, tanto por la CONAL como por otras instituciones federales como por instituciones estatales. Entonces, esto es algo que nos obliga. Y nos obliga, pocas veces tenemos, y bueno, a lo mejor muchas, pero pocas veces tenemos manera de poderlo comprobar tan fácil, que una ley corresponda a la realidad, o que una realidad realmente corresponda a una ley. Y creo que en este caso podemos decir una realidad que estamos viviendo en nuestro país y que estamos participando constantemente en ella, está reflejada plenamente en la ley y está previsto el que se atienda, el que se impulse, el que se apoye de la manera adecuada. ¿Okay? Aquí podríamos irnos a verificar varios de estos artículos de la ley. No me voy a ir a todos, nada más si no voy a ir a aquellos que tienen que ver con la asistencia, por qué asistida y por qué integrar. De hecho, no alcanzo a ver para nada los colorcitos, según yo le puse colores, pero cuando aquí habla de artículo 86, aumentará, ¿sí? En coordinación con dependencias y entidades federales, el desarrollo de programas de suelo y vivienda dirigidos a
autoproductores, autoconductores individuales o colectivos, y otros productores y agentes técnicos especializados que operen sin fines de lucro, tales como organismos no gubernamentales, etc. Esto tiene que ver con la asistencia y lo vamos a ver más adelante. Por favor. Sí hay, en el anterior y este año, porque sí hay productores sociales organizados. Por ejemplo, una cooperativa matriz de vivienda es una organización que incluso produce para terceros, o sea, pero que es un productor social. Hay ONGs en Centroamérica que son productoras. Por eso creo que habría que, lo que es malo es esta confusión de la que se señalaba. Autoproductor y autoconductor. Sí, es que autoconductor es lo que está mal, no es autoconductor. Porque ya los otros sí pueden ser, porque si hay productores que se organizados, ¿no? Sí, y esa es otra, pero lo que es la autoproducción y la autoconducción es donde hay una confusión. Así es. Yo les digo aquí un poco claro y les digo de dónde salió el pecado ¿no? De los autoconductores. Adelante. Pero aquí la idea es más que nada hacerles ver, dejar desplazado por este artículo de la ley que tiene que ver con la producción social, de hacerles ver dónde sale la asistencia técnica. Aquí hablan de ofrecer apoyos y asistencia técnica social, política y financiera que conviene del ahorro privado. Si ustedes se fijan, no estamos hablando de asistencia técnica. Estamos hablando de ofrecer apoyos de asistencia técnica, social, política y financiera. Aquí ya empezamos a hablar de una asistencia integral. No estamos hablando nada más de una sola asistencia. ¿Okay? Y acá hablamos, aunque esto va más allá, es de considerar la integralidad y progresividad de la solución habitacional. Adelante. Esto lo vamos a dar, obviamente, pero lo que sí quería es poderles enfatizar el por qué estamos hablando de asistido y que esto no es un invento de la CONARTE, de las instituciones sociales, de los organismos estatales. Esto es algo que está considerado incluso desde la ley. No son ocurrencias, tiene sus bases, no solamente la necesidad, sino sus bases jurídicas. Adelante, por favor. Como apoyo al desarrollo, la Comisión fomentará la realización de convenios, y esto también tiene que ver con capacitación, investigación y desarrollo tecnológico, que lo vamos a ver dentro de lo que es la estrategia de producción social de vivienda asistida. Adelante, por favor. A los diferentes tipos de instituciones que están sin fin de lucro, también se está hablando de poderles dar objeto de acciones de fomento o el otorgamiento de la asesoría integral. ¿Ok? Estas son las bases jurídicas que van a encontrar en diferentes puntos, pero en específico en la ley son estas. Adelante, por favor, porque luego ya tenemos que acabar, ¿no? Ok, bien. Adelante, por favor. Bien. Con todo lo que vimos anteriormente y con lo que se ha platicado, tanto el día de ayer como introducción, como el día de hoy en las diferentes pláticas, es claro que la producción social de viviendas puede ser muy buena y todo lo que se quiera, pero también puede ser de muy mala calidad y puede no tener la seguridad, la garantía, puede no tener el mejor costo, puede no tener el mejor tiempo posible que se pueda construir. Entonces, ¿cuáles son o cuáles serán los objetivos de establecer un modelo de atención hacia la producción social de viviendas por parte del gobierno federal o una estrategia? ¿O por qué se determinó como estrategia el asistir a la producción social? Porque se necesita y el objetivo es lograr la calidad de la vida. Se requiere y se necesita un menor costo, un menor tiempo para que la gente tenga un patrimonio que realmente sea un patrimonio. Si no tiene calidad, si no tiene todo lo demás, solamente no alcanza a tener un patrimonio. Adelante. ¿Y esto qué tiene que ver? Muchos de ustedes ya lo vieron, lo voy a volver a repetir porque hay muchos que no lo han visto. Las características y componentes que se consideró para lograr esto fue precisamente que fuera una producción social de vivienda asistida, pero que estuviera y considerara las características de la producción social. Que estas las van a ver muy ampliamente
que fuera participativa. Pero participativa no para que embargue, participativa no para que llegue y te pongan tres cosas enfrente, tres productos y le digan, ¿quieres el A, B o C? Porque a los 3 minutos me voy y me lo llevo con free subsidio. Escoge uno. No es ese tipo de participación y de decisión en la que se busca. Es participar en la construcción de las decisiones, es decidir cómo se hace, es poder participar, como lo mencionaba hace unos momentos precisamente el doctor González Pozo, que hablaba de cómo de manera conjunta se pusieron a hacer un diseño, cómo de manera conjunta tomaron decisiones de cómo hacer un desarrollo educacional, pero con la gente, con la asistencia de técnicos, con todo lo que ustedes quieran, pero tomaron decisiones a hacer. No llegaron a dárselas porque ya sabían ellos que era lo mejor para la gente. Ese es el tipo de participación que se debe de tener, pero también es lo que se debería de considerar para poder armar una estrategia y un modelo de atención y apoyo a la producción social. Que fuera dinámico y flexible como lo es la producción social. Dinámico y flexible, perdón, y acá en la participativa, esto implicaba, como la producción social, que no se hiciera solo por parte de CONAF o por parte de los gobiernos estatales, sino que se hiciera con todos los participantes del sector. Dinámica y flexible, que no fuera un solo modelito y entonces te lo encuadras, ¿no? Ya también lo hablábamos ayer, te lo pones como una puntita. ¿Por qué? Porque así es como la única forma de aprender. Debe de poderse hacer un modelo, ¿cierto? Pero un modelo que esté basado en criterios para que entonces puedan saber la diversidad, ¿sí?, de condiciones y de necesidades que se tienen en el país. No quiere decir que hagas como instituciones públicas, es muy difícil, como instituciones financieras también es muy difícil, hacer un modelito para cada gente, ¿cierto? Pero sí se pueden hacer con una serie de criterios que posibiliten la cabida de la diversidad. Eso es lo que sí se puede hacer, y es en donde a veces nos atoramos, y es en donde a veces nos utilizamos demasiado. El que fuera progresivo y permanente esa forma de atender ese modelo o esa estrategia. Porque como la producción social también es progresiva, primero no vamos a construir de un día para el otro cuando se está hablando de tomar en cuenta todos. No se puede hacer de un día para el otro cuando aparte hay que construir una serie de instrumentos que le den base y que le den fundamento. No se puede hacer de un día para el otro cuando se necesitan modificaciones jurídicas que hay que irlas descubriendo conforme se van requiriendo para poderlas tomar dentro de las necesidades reales de la producción social. Pero aparte, debe ser permanente, porque si es progresiva la forma de atender, de hacer la vivienda, si hacemos una estrategia y un modelo que nada más sea de un corto plazo, que nada más sirva para un rato y al rato lo cambiamos y lo cambiamos y lo cambiamos, y por eso la población luego no alcanza a terminar su vivienda. Porque en 2 años tiene una regla, dentro de otros 2 años, ya le cambiaron otras, dentro de otros 3 años, ya se acabó ese programa, y pues ahora por lo que intentan, y ya andan dependiendo a ver cuál se les ocurrió de acuerdo a los cambios de funcionarios, cambios de administración o a las ocurrencias de los requerimientos administrativos y bla, 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 de algunas instituciones públicas o financieras. Entonces debemos de lograr esquemas claros, flexibles, dinámicos, pero que nos permitan una permanencia para que la gente realmente pueda completar su vivienda de manera progresiva con certidumbre y no con cambio cambiar. Sustentable y sostenible. No podemos pensar en esquemas de atención, digamos, nada más dependiendo de presupuestos públicos, que un día son de 10 pesos, otro día pueden ser de 20, otro día pueden ser de 8, otro día pueden acabarse y manejarse de diferente manera. Necesitamos armar esquemas que posibiliten la sostenibilidad. Y en ello, una de las apuestas fue precisamente que lo principal de este esquema, de esta estrategia, no dependiera de las instituciones públicas, ni federal, ni estatal, ni municipal. Que las instituciones públicas podamos ser quienes impulsemos, construyamos instrumentos, pero que sean las instituciones sociales, financieras y demás, la sociedad, los que realmente le dan sostenimiento y sustentabilidad a todo el modelo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que no podemos cambiar.
porque es la única manera de que no sea a la consideración de los cambios de que hoy se puede funcionar de un año a otro, sino que se pueda tener una perspectiva. Y lo cierto es que cada organización debe de poder poner también su tono y su consideración y su política, pero no cambiar todo lo que es la política de vivienda para atender a un sector de población. Que le pongas, que le subas o le bajes o le uses más un instrumento y luego el otro, creo que eso es muy válido, pero que no dependa de eso todo lo que necesita la población para poder continuar el quehacer de su vivienda. Por eso la apuesta está. Yo buena parte de estos instrumentos son para que los utilicen los que están de acuerdo, los que los utiliza el sector, y entonces esto pueda dar sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Qué se necesita? Capacitación, financiamiento, tecnologías y sistemas constructivos, y esto a través de para poder otorgar una asesoría integral. Digamos que este es el esquema, y ya veo que muchos ya a veces ya choles, de modo muy serio. Adelante, por favor. Y ahora, ¿qué vamos? Esto tiene que ver con todo lo que se refiere a la industria social. Y hay que decirlo claro. Hace rato veíamos que en los 60 se habían hecho, y en los 70, y en diferentes momentos se han hecho diferentes esfuerzos institucionales, sociales, académicos, desde diferentes puntos y sectores y actores que han impulsado esquemas para poder atender de una manera consistente la producción social de vida y para poder atender esa producción. ¿Qué es lo que pasa? Que luego de pronto pareciera que volvemos a empezar. ¿Por qué pensar que ahora sí puede ser sostenible y sustentable si en los 70 cuando estuvo también y que estaba comentando con esquemas de CONAGO, con esquemas diversos, de pronto pareció que se perdieron? ¿Por qué ahora sí? Pues una de las esperanzas es porque hay una ley que lo dice, antes no la había. Otra de las esperanzas es porque está involucrado un sector muy amplio, que es muy diverso, es interinstitucional, es interdisciplinario, es de todos los colores políticos y visiones políticas, que lo único una de las cosas estupendas es que no se ha metido visión electoral ni partidista dentro de todo este sistema. Eso es una de las cosas que le da mucho sustento, porque posibilita la participación, la visión y el empuje de todas las visiones y de todos los puntos de vista y consideración. Pero también lo cierto es que se necesita, en principio, la participación del gobierno, tanto ejecutivo y legislativo federal, estatal y municipal. Y aquí, ¿qué es lo que detona en principio esto? Más allá de la ley y de todo lo que ya tenemos. Voluntad política. Necesitamos mucho de voluntad política, pero no podemos esperar a ver si se tiene la voluntad política. Creo que la voluntad política también sale cuando se es clara la necesidad y cuando se es clara la manera de atención y cuando se es claro los resultados que puedes obtener. Se necesita a la sociedad, instituciones, academias, sociedades sociales y privadas. ¿Y aquí qué se necesita? Voluntad social. Se necesita para la sustentabilidad económica, social y medio ambiente, se necesita a todos, en donde va la voluntad política y la voluntad social. Generalmente hemos hablado y hemos pensado que el financiamiento es lo que nos va a detonar todo. Desde mi particular punto de vista, si tenemos esto, el financiamiento será. Es un resultado de voluntades. Si no hay esas voluntades, difícilmente vamos a poder tener financiamiento, porque este financiamiento es diferente, porque este financiamiento tiene otras características, y lo que lo otorga es que pueda haber todas estas voluntades y estas posibilidades para que lo podamos lograr. Es como, sinceramente, lo ven, pero como verán, no podemos esperarnos a esto, porque entre todos, si hay voluntad social, se impulsa la política. Hasta hay política y luego impulsa otra social, y ahí no vamos. Es escenario donde no podemos fallar ni los privados, ni los sociales, ni los funcionarios. Porque luego pensamos y decimos que esto, el gobierno ejecutivo federal, que depende del presidente de la República, sea quien sea, que esto depende del gobernador, sea quien sea, y que esto depende del presidente municipal, sea quien sea, o del legislador. Esto depende mucho de los funcionarios que están a cargo de la materia. Esto depende mucho de los funcionarios que están a cargo de este también.
Si quien está entrando ahí no ya genera su presidente municipal, gobernador, presidente de la República, secretario, quien sea, lo que es la necesidad y cómo se puede atender, pues difícilmente el señor se va a dar cuenta, sea quien sea, por maravilloso que sea, porque sea muy inteligente, muy capaz. Los funcionarios somos quienes tenemos que actuar. ¿Vale? Si actuamos como empleados y no decimos lo que tenemos que decir, qué debería hacerse a nombre de ellos, hay otras instancias que decir, pues no va a pasar nada. Pero tenemos que actuar como funcionarios y decir lo que falta. Si acá seguimos dándole vueltas nada más a decir todo lo que falta, pero no hay tarde para hacerlo. Dice que boca callada no cabe comisión. Es acá. Sí. Acá, porque yo la academia, yo sí digo, es muy buenas investigaciones y más que necesitan actuar. Para mí actuar es que haya este diplomado en una institución académica. Es el que participe en un comité activo. ¿Sí? Es que las sociales dejen de sentirse porque son sociales y sin fin de lucro, porque tienen todos los derechos y no tienen que hacer nada. No. Es tener en consideración que para poder atender esto se necesita crecer, se necesita tener orden, se necesitan muchas cosas. ¿Por qué? Porque si no, no la vamos a hacer juntos, ¿no? O sea, lograr esto nos requiere a todos, pero en un entorno de mucha, pues echarnos para adelante y de cambio de paradigma, y en donde todos tenemos que cambiar de algo. Si seguimos haciendo lo igual, vamos a tener lo mismo de siempre en lo que es la atención a la producción social de vivienda. O entramos y le cambiamos todos y cada uno algo, sí, o ahí lo vamos a seguir teniendo y no vamos a lograr lo que ya se está haciendo por parte de todos, porque sí les quiero decir que ha sido voluntad de todos, ¿sí? Se pueden tener ejemplos muy claros en diferentes puntos del país de que hay de estas voluntades, hay de todas. Yo no puedo decir que están todos los estados, ni puedo decir que están todas las instituciones federales, ni puedo decir que están todos los municipios. Pero tenemos ejemplos claros del gobierno federal, ejemplos claros de estatales y municipales que están entrando y que están teniendo resultados. Y lo mismo acá. Acá vamos a tener resultados cuando nos unimos más para poder tener el óptimo de pero también han sido grandes avances. Adelante, por favor. Ya me... Ahora voy a la asistencia integral, que espero ser muy concretita en esto, aunque no sé qué tal. A veces confundimos, y esto se ha dado mucho, en pensar que la producción social de vivienda asistida es tomar un técnico y el técnico de un croquis o un señalamiento o un diseño adquiere hacer su vivienda y con eso ya es producción social de vivienda asistida. Este esquema, y no precisamente por un consultor, pero el asistir a la gente, lo impulsamos, por ejemplo, y lo impulsamos en la CONAVI con la banca social, porque la banca social básicamente da financiamiento. Y luego le dijimos, oye, pero ¿por qué no les das también asistencia como primer paso? ¿Pero qué pasó? Pues que también han pegado la asistencia, que ahorita lo vamos a ver en las alianzas que han hecho, pero hoy han ido más allá, y no nomás es la asistencia técnica, sino están sumando una serie de elementos y de instituciones que están logrando una asistencia integral, la mayoría de ellos, y para allá van los que todavía no lo logran. Entonces, no se trata, yo no digo que esté mal que haya un usuario, que haya un consultor y que haya una casa. Ese es un esquema, que es válido y puede ser muy bueno y el resultado puede ser muy positivo. Y a lo mejor para la población que tiene mayores posibilidades, si de acceso a financiamiento, quizás de una gestión o que no la requiere tanto, puede ser muy válido. Para la población que está requiriendo producción social de vivienda asistida, este no es el esquema. Este puede ser bueno, no quiere decir que está mal, pero no es producción social. Es comprar un producto en el que participa el usuario con su mano de obra para construir la casa, tampoco. Y tampoco quiere decir que esté mal. Hay formas de atender a la población en donde se les vende un producto, en donde ese producto pues es colocarlo, y en donde es como esquemas mixtos de autoconstrucción y autoproducción, en donde la gente participa con su mano de obra, y eso no es malo. O sea, porque tampoco, y quiero ser muy clara, este tema, lo que dice es que no es producción social. Porque esto normalmente lo estamos comprendiendo. Adelante, por favor. ¿Qué se dice por parte de la ley de lo que es producción social de vivienda asistida? Y aquí viene lo que es producción, atención integral. Acciones de producción social de vivienda realizadas con apoyo de asesoría calificada.
Y esta asesoría calificada, veamos que no nada más es de profesionistas o nada más de consultores, puede ser profesionistas, consultores, desarrolladores sociales o privados. Incluso en algunos casos llega a ser hasta de maestro albañil. ¿Por qué? Porque ahora estamos denostando a maestro albañil, la verdad es que la sierra es el que sabe, y es el que puede, y es el que da la asistencia, y le da bien, le da. Bueno, en muchos casos, algunos habrá que no, y por eso hay que capacitar. Comprende aspectos técnicos, financieros, organizativos, de capacitación y de gestión. Si dan todo esto, es una asistencia integral. Si no dan todos los aspectos, es parcial. Lo que sí es que, de una u otra manera, para que sea asistida, por lo menos, tiene que tener la técnica. ¿Sí? Ese es el concepto. Este concepto, ¿en dónde se abordó? En una mesa de definición que se armó en la CONAVI. ¿Por qué? Porque necesitábamos definir cosas con que íbamos a atender a la producción social de vivienda. Porque no había conceptos. Y la verdad es que cuando no hay conceptos, no sabes qué estás haciendo, por lo menos así de bien. A lo mejor está bien, está mal. Seguramente esto se puede mejorar, se puede modificar. Pero en principio, bajo este esquema es que se empezó a atender la producción social con esas definiciones. ¿Vale? Sí considero pertinente para entender la siguiente lámina, que ya nada más son dos para que vayan a comer, ya lo cansado. Ese concepto de desarrolladores sociales. Se les denominó desarrolladores sociales. Fundamentalmente esas instituciones que se venían llamando, y todavía vamos a hablar de productores sociales de vivienda, pero se decía productor social de vivienda organizados. Y después sí, sinceramente me ocasionaba muchas broncas cuando empezamos a querer impulsar la producción social. Íbamos a cualquier instancia de gobierno, financiero, incluso sociales, y decíamos productor social de vivienda y decían, oye, ¿es en serio que es atender a eso? Y sí, ¿qué quieren? Pues pensaban que era antorcha campesina. En el momento en que dices sociales, organizados, muchas, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Y la verdad es que era una resistencia tremenda para poder atender eso, nada más con el nombre. Aparte que sí se confunde con lo que realmente implica ser productor social, o sea, quién es el productor social. Pero fundamentalmente fue una de las bases por las cuales yo decía, vamos poniendo otro nombre, porque la verdad es que si de por sí hay que posicionar hay que impulsarlo, pues con ese nombrecito a mí la verdad se me vuelve casi imposible. Entonces, la mesa de definiciones se determinó como desarrollo social, aquellas entidades o empresas sociales que gestionan, realizan, asesoran y no financian programas, proyectos o acciones, y ahí le falta realizado mediante la producción social de vivienda en forma organizada, planificada y permanente, acompañada siempre de asistencia técnica capacitada y generando la participación social de los involucrados. Eso es lo que se considera como desarrollador social de vivienda, dentro de lo que es el concepto de estrategia de la producción social, y que ahora ya están acreditados. Adelante. Esto es nada más una diferenciación con una frase. Sí les quiero diferenciar. Confundimos mucho desarrollador social con ejecutor social. El ejecutor social tiene que ver con el programa de subsidios, y no estamos hablando de un programa de subsidios, ¿ok? Ese es el ejecutor social, es aquel que dispersa programas de subsidios de la CONAVI. Pero para que no me lo confundan con desarrolladores sociales. Adelante, por favor. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro para este concepto que en Hacienda les va a decir no puedes cobrar un centavo. Sin fines de lucro se considera, primero, pues que la casa no es para vender. Las instituciones sin fines de lucro no quiere decir que no cobres y que te mueras de hambre y a veces te mantiene y lo que no te casas, estás de soltero o soltera y te mantienes en tu casa. No. Sí, porque la verdad es que así no vamos a lograr nada. Y si estamos hablando de sostenibilidad, sustentabilidad y demás, y si aparte estamos hablando que necesitamos a los mejores, no necesitamos a que no tiene chamba porque no hace nada o no sabe hacer nada, necesitamos a quien mejor sabe. Y ese necesita cobrar bien y necesita tener área de salud. Sin fines de lucro es que no tiene fines comerciales, es que tiene una recuperación que permite su sustentabilidad o sostenibilidad, su sostenibilidad financiera y que le permite un crecimiento mínimo a la institución. Eso es lo que estamos considerando sin fines de lucro. A mí luego vienen y me dicen, oye, no, ¿qué tan social? Y la verdad es que les cobran, inclusive, y a los que no cobran los andamos incentivando para que cobren, porque la verdad es que si no, ¿qué van a vivir? Y
entonces no vamos a tener nunca un trabajo serio, profesional, para atender a la producción social de vivienda. Y la verdad, como les decía ayer, los pobres no necesitan desperdicio de nadie, necesitan a los mejores. Entonces no vamos a mandarles a cualquiera para ver si hace sostenidos o no hace sostenidos. Hay que profesionalizarse y hay que tener calidad en la atención a la producción social. Adelante. Y por último, esto es lo que estamos considerando que es una producción social de vivienda asistida y lo que es la asistencia, integral. Se asiste al productor social, que es la persona, la familia, el grupo o la organización que tienen una necesidad y que van a este tipo de instituciones como este desarrollador social, profesionistas interdisciplinarios, la banca social, organismos estatales de vivienda, municipios, universidades e incluso empresas, para pedir asesoría para su necesidad. Estos son los que le asesoran para qué, para que vaya y decida, vea quién le va a construir, si es un desarrollador, un profesionista, un albañil, un albañil. Para que decida, le va a asesorar, para que decida en dónde ahorra, en dónde puede pedir el mejor crédito, si tiene o no derecho y en dónde puede buscar subsidio, si tiene o no y en dónde podría tener donaciones de acuerdo a sus características, para que le asesore cómo cumple con la normatividad entre lo federal y lo estatal como lo municipal, para que lo asesore en dónde y qué materiales compra y cómo los compra. Este es el que asiste integralmente, no nada más le ayuda y le asiste en lo técnico, pero mínimo que le asiste. Pero como ven ustedes, no es el que construye. Hay veces que el que asiste se confunde con el que construye, porque tienen procesos de autoconstrucción. Y cuando es una autoconstrucción, el que le asiste se confunde con el constructor, porque luego les lleva precisamente el albañil especializado porque les ayuda a poner la instalación, porque les ayuda a identificar cómo hacer un cimiento, y puede confundirse con el constructor. Eso solo cuando estamos hablando de autoconstrucción. Cuando es autoproducción no se confunde con el constructor, solo así. Y con todo esto lo que esperamos y consideramos que se puede obtener es precisamente esa vivienda de mayor calidad, de menor costo, en menor tiempo y que sea un patrimonio. Creo que ya casi terminamos. Algunos ejemplos. Cuando hablamos de esta asistencia integral, no puedo decir los que no han estado en esto, que a poco eso es cierto. Yo les voy a poner algunos ejemplos de un resumen que tenía precisamente a la mano, de diferentes tipos de instituciones, en específico productores, desarrolladores sociales y algunas cajas, algunas instituciones de banca social, de qué tipo de servicios le están otorgando a la ciudadanía. Financiamiento de 8 instituciones, que aquí les tengo un resumen. 7 dan financiamiento, 8 asistencia técnica, 5 gestoría de trámites, 5 mano de obra voluntaria, 2 paquetes de materiales, esto que ya repetí. Organización comunitaria 8, asesoría jurídica 1, construcción 4, producción de impuestos materiales 5, capacitación 8. No sé si esto les da una idea de lo que es asistir integralmente. ¿Qué tipo de capacitaciones? Son diversas. ¿Sí? Esto es un ejemplo. ¿Por qué? Porque después tomé 8 instituciones y sobre eso les estoy trayendo ejemplos de lo que están haciendo actualmente los que estamos conociendo y los que están como desarrolladores sociales de vivienda asistidos. Digo, acreditados. Adelante, por favor. ¿A qué otro tipo de servicios es cómo otorgan o cómo entregan los recursos? Algunos los entregan en efectivo. La mayoría de estos ejemplos son ejecutores de subsidios. Unos los entregan en efectivo, otros en material, otros en pago de mano de obra, otros combinados, otros en pagos preestablecidos, otros sobre banco de la acción, etc. ¿Por qué? Porque es una manera también de cuidar el recurso y de cómo es un modelo de atención de cada institución y como ven, no son iguales. Eso también implica parte de la asesoría y parte de la forma en que se atiende. ¿Qué otros temas atienden? Salud, temas agrícolas, educativos, desarrollo comunitario, cultural y productivo. ¿Es diverso o no diverso? ¿Es integral o no es integral? El por qué esto tiene un reflejo luego hacia poder construir redes sociales y poder mejorar las comunidades, las colonias o los barrios, es porque generalmente son instituciones que van más allá de la vivienda. Algunas empiezan con vivienda y al
acaban con otros elementos, otros empiezan unos elementos y acaban en la vivienda. Adelante. Características de la población que atienden, estas sobre todo si las pongo en el ánimo de que ustedes a la hora de revisarlo pudieran responderse si las instituciones pueden ser iguales y si sus modelos de atención pueden ser iguales cuando atienden población tan diferente. Si ustedes ven, por ejemplo, el nivel de salarios e ingresos que se atiende en lo rural, es muy diferente al porcentaje de población que atienden en lo urbano en cuanto a los ingresos. ¿Ustedes creen que pueden tener modelos iguales? O sea, eso lo tenemos que entender para poder implementar una asistencia integral adecuada a donde estamos resolviendo las soluciones de vivienda. Adelante, por favor. Y por último, o casi por último, es mostrarles las diferentes alianzas. Cuando hablamos de asistencia integral, luego puede ser así como de susto. No se trata de que cada institución lo haga todo. Lo que se está dando, y realmente es una maravilla, son las alianzas. Las alianzas en donde la capacidad de uno se suma con la de otro, en donde lo que yo no hago lo puedo encontrar en el desarrollo social. Si yo no tengo dinero, bueno, pues lo puedo encontrar en el financiero. Si yo no tengo materiales, bueno, pues mejor consigo crédito por una casa de materiales. Oye, lo que el organismo estatal tiene tal capacidad, puede dar la asesoría técnica, pero aparte puede poner una donación, o puede hacer la gestión, etc. La suma de toda la variedad de instituciones, y esto yo creo que no están todas, podría haber muchos más. Eso es lo que posibilita que en México podamos hablar y pensar que la producción social de vivienda asistida nos puede permitir a todos, a instituciones públicas, a instituciones sociales, a instituciones financieras, a la sociedad, ¿sí? Y al usuario, a la población, resolver su problema de los algo de vivienda que se tiene en México, pero con una vivienda de calidad y con una vivienda sustentable. Creo que ya es casi la última. Adelante. Y por último, esta es una consideración muy personal, en donde creo que generalmente hablamos siempre, y empezamos por aquí, cuando hablamos de costos de la vivienda y lo que implica la vivienda. Y hablamos de aquí y nos vamos siempre al costo directo, el corto plazo, la producción, el financiamiento, qué tan cuesta. A veces se nos olvida este costo directo, es el ambiental, el social, el gubernamental, que finalmente no también lo ponemos en dinero y hablamos de que tendríamos que hablar de un costo real, que a largo plazo, y que lo pague la sociedad. Una sociedad que tiene habitantes que lo que requerirían es algunos apoyos en pesos, pero para poder pensar en calidad de vida y con posibilidades de desarrollo. Si esto lo volteáramos y para pensar en cómo acreditar la vivienda, empezáramos de aquí para acá, me imagino que podríamos encontrar soluciones diferentes. Muchísimas gracias. Creo que inclusive la creación de la ley estatal tuvimos varias imprecisiones, podría decir, ¿no? Ahorita planteando esto, se nos han podido decir inclusive les había comentado, ¿no? La propia, bueno, inclusive hay varios inclusive casas calificadas y demás, y también no teníamos ni una hasta el año pasado. Entonces yo creo que eso también es muy interesante, hace interesante también conocer a la casa. Las casas vivientes están arriesgando los recursos porque no bajan de ningún lado, lo están arriesgando, solamente confiando en que nosotros vamos a llevar a cabo, vamos a ejecutar el programa de manera conveniente. Yo creo que es lo que hemos aprendido también con el Estado, nos falta muchísimo por aprender. Creo que han habido buenas tenemos todo, ¿verdad? Pero bueno, ha sido un trabajo muy interesante, sobre todo de que
el más rico, es ha crecido poco a poco en la ciudad. Yo creo que es una de las experiencias que a mí en lo particular nos ha llegado mucho, ¿no? Que bueno, hemos avanzado bastante. Yo siempre digo, cuando empezamos en esta administración, la realidad es que solamente tenemos 3 millones de pesos. Entonces, digamos, creo que con aciertos y desaciertos, pero bueno, es algo algo, ¿no? Así es. Efectivamente, no me metí mucho en los resultados, porque incluso, bueno, aquí hay diferentes tipos de discusiones. Seguramente en todos los ejercicios y en el trayecto diplomado se van a platicar los avances que tienen, ¿no? El día de ayer recibía precisamente un reporte de un instituto de vivienda de Tamaulipas, que estaba escuchando, y ellos hablaban de que con el 8% de recursos, ¿sí? Ellos detonaron más viviendas que no sé cuántos años. Esto no recuerdo los números, decían, detonamos vivienda y nada más tuvimos que ponerle el 8% de los recursos, es decir, lo que teníamos lo pudimos hacer en muchas más viviendas que de otra manera no hubiéramos podido hacerlo si no hacemos ambiente. Entonces, es padrísimo y tiene precisamente que ver con lo que está haciendo Campeche, que les puedo decir que cada estado, de los que ya están participando y están aprendiendo en este proceso social de vida, lo hace de manera muy distinta. Ninguno lo hace de manera igual que otro. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con esos 4 veces que manejas, el de menor costo, el de mayor calidad, el de menor tiempo y el de patrimonio. Particularmente en el de patrimonio, el primer de patrimonio. Me gustaría conocer tu opinión, o sea, y hablando de las comunidades principalmente rurales o urbanas, mi concepto particular de patrimonio lo podría medir en 2 funciones. Uno, que tenga un valor de recuperación, es decir, que fuera comercial, ¿no? Que pudiera realizarlo por dinero, que genera un patrimonio, que eventualmente pudiera crecer. Y el otro sería el concepto a través del beneficio que a mí me da ese bien, ¿no? Entonces, mi patrimonio me da mayor beneficio, me da mayor patrimonio. Pero mi pregunta es, en tu opinión, ¿cómo generas, cómo mides, si se puede medir, ese patrimonio de esa vivienda bajo producción social en las zonas rurales? Fundamentalmente en las zonas rurales el patrimonio más en el sentido de uso, de la pertenencia y de lo que le estás dejando a la familia, no el valor económico. Pero cuando estás hablando en medio semiurbano o semirural y urbano, la realidad es que cuando logras que la vivienda se haga con más calidad, ¿sí? Puedes lograr que tenga un valor patrimonial. Y esto va en función de lo siguiente. Normalmente lo que hacen es que toman y hacen el esfuerzo y hacen un cuartito, le ponen otro cuartito, le echan otro cuartito, y lo hacen mal ventilado, mal iluminado, un pésimo acceso, no tiene un diseño, no tiene una forma, digamos, arquitectónica que luego te le dé un valor agregado a eso que tú hiciste. Yo decía a algunas gentes, ya, lo que puso, que a lo mejor fueron 30,000 pesos en ese cuarto, está tan mal hecho. Y si usted quiere venderlo mañana, no le dan ni 15. Y aparte, usted está arriesgando a su familia con ese cuarto. Entonces, el patrimonio empieza en el momento en que esos 30,000 pesos te están dando un cuarto, te están dando a lo mejor una parte de una casa, hasta por el concepto de cómo lo ubicaste, de cómo lo desarrollaste, ese cuarto vale. Lo que vas haciendo sí tiene un valor patrimonial, porque sí tiene un valor de uso, porque está bien hecho y porque sí te puede generar un bien. Porque a tu familia no le estás dejando un problema. A tu familia, si después tu familia o tú mismo necesitas cambiarte de pueblo o de rancho, sí puedes vender tu casa, aunque no lo hayas hecho para vender. Pero sí puedes pedir algo a cambio de esa casa que te permita ir y hacer otra casa. Pero si está mal hecho, no te dan ni para la nieve. Esa es la realidad. Sí, por eso estamos hablando de que realmente tiene ese valor patrimonial, porque sí tiene un valor en sí mismo, por la forma en que está hecha, por la calidad, por la seguridad, que te brinda una garantía, tanto en lo emocional, y en lo posicionante y enraizante de tu lugar. Sentirte seguro, eso es fundamental para la gente, sentirte garantizado en que tienes una casa, pero aparte sí te cobija,
sí te protege a ti y a la familia, y también te posibilita poder hacer un intercambio si fuera necesario. Él tiene los dos conceptos, ¿no? Pero sí mucho más perceptible en medios semi-urbanos y urbanos. Y el otro concepto que me gustaría que me ayudaran a entender un poquito más es el de sostenible. Tú mencionabas que el término de sostenible pues no solamente tiene que ver, bueno, más bien que tiene que ver con el sentido de permanencia, ¿no? Para que sea permanente un mecanismo como esto, de tal manera que se puede involucrar y que no dependa únicamente de los subsidios, por ejemplo. Hacerlo sostenible a mí me ocurre como primer concepto es que permanentemente funcione, es que ¿qué es lo que permanece? Son las comunidades, son las personas, son las familias, son la gente, ¿no? Hacer eso bajo esa definición sostenible implicaría que de alguna manera tienes que meter a la gente que a lo mejor económicamente, entonces eso eventualmente traduciría una mayor carga de financiamiento hacia las personas y no hacia una comunidad, hacia el gobierno local o hacia un programa específico. O sea, quiero entender un poquito más ese concepto de sostenible. A lo mejor la última parte no entendí muy bien tu duda, pero de sostenibilidad a lo que me refiero es que en el esquema, así como la producción social de vivienda asistida como tal, directa a la población, debe ser sostenible, o sea, no debe de ser algo sujeto a la buena voluntad y a ver quién lo paga y mientras hay un alcance, sino que esa acción que realizan las instituciones debe ser sostenible, por lo tanto debe de cobrar el servicio que toca. Pero también la estrategia como tal, que ahí va en esa referencia, debe de ser sostenible. Debe de ser sostenible porque no nada más está sujeta a si hay un subsidio. Debe de ser sostenible porque estás buscando que haya un financiamiento adecuado. Hemos hablado de que debe de haber un financiamiento que posibilite a la gente poder acceder a una tasa que le sea viable y a una forma de pagar que le sea viable. Si tenemos ese tipo de elementos, le estamos dando sostenibilidad a la estrategia, le estamos dando sostenibilidad a las instituciones que atienden y le estamos dando sostenibilidad a las personas con quienes estamos poniendo de manera que lo puede pagar. No podemos pensar en que esto siga siendo nada más con puras donaciones o con puro altruismo. Eso siempre va a haber algo, pero no puede sujetarte a ello. Entonces, los esquemas que se hacen para poder impulsar la producción social de vivienda asistida deben de ser sostenibles por sí mismos. Y voy a otra cosa. La mayoría de las instituciones que detectamos que han apoyado por años a la producción social de vivienda, sí, asistiendo o asistiendo a la producción social, no manejaban subsidio y lo estaban haciendo. Lo hacían sin subsidio. Y entonces la estrategia debe ser tal que no eche a perder a esas instituciones y no las limite. Que no pase un poco lo que pasó con los instrumentos realizados para la producción comercial, que se hicieron la razón de ser quienes estaban produciendo comercialmente la vivienda. No, ellos no son la razón de ser, la razón de ser es para que la gente le dar una vivienda adecuada. Y aquí en la producción social debe ser igual. Las instituciones que atienden y asisten a la producción social de vivienda deben de ser sostenibles y no estar sujetas a cuánto haya o no de subsidio, aunque sí es obligación del Estado como tal el impulsar y el poner apoyos para ello, que no debe ser la única manera de sostenerse. No pueden depender al 100% de ellos y los modelos de atención deben de responder a eso. Si vemos ahorita en la práctica lo que está pasando, podemos ver que las instituciones sociales, los desarrolladores sociales han podido crecer. ¿Por qué? Están cobrando. Y no le están cobrando ni le están sacando los ojos a la gente, y la gente les está pagando la asistencia. Y están pudiendo contratar más profesionistas, y están pudiendo mandarle a capacitar a su gente. Y la banca social está creciendo. ¿Por qué? Y no les están cobrando, ¿sí? Unos intereses sacaojos a la gente, vienen de la banca social. Pero sí están cobrando de manera que aparte, como ahora que acompañan con la asistencia o la asesoría de otras instituciones o las que ellos se han armado, pues creo que tienen más socios.
Claro que las instituciones están creciendo y eso les implica tener más ahorro, tener más posibilidades de seguir dando más créditos. ¿Qué le está pasando a los que venden materiales? Y que se están acercando a la producción social porque no todos lo están haciendo, porque están encontrando una vía de desarrollo y están viendo que cierto también ocupan cemento, y también ocupan varilla, y también ocupan expulsado. Y ustedes también están pudiendo crecer y les están otorgando facilidades que antes no eran facilidades tan proporcionadas a los privados, ya que los están proporcionando los sociales. Esto es un esquema de buscar la sostenibilidad y no estar dependiendo de sujetos a ver cuánto me llega para ver cuánto puedo hacer, sino poder encontrar la diversidad de mecanismos de intervención y de gestión ante otras instituciones para poder crecer. Y eso es lo que está pasando. Es decir, ser sostenible a las instituciones que no cobran, te lo digo con toda claridad. Algunas decían, es que era una que llegaban y los entrevistaban y decían, oye, ¿y ustedes cobran? Y siempre platico la misma historia, pero es la que más risa me dio, porque eran unos chavos y ellos podían entender la manera así como ching, y le decimos, ¿por qué dice que sí? O sea, pues ya tuvimos que empezar a cobrar, o sea, ¿cuánto cobran? 37 pesos. Entonces, ya nos alcanzaban el celular, yo decía, no juegues. Y bueno, pues es que acababan de salir de la escuela, andaban haciendo de buena onda, andaban ayudando a la gente. Lo que si quieren vivir de esto, y si quieren hacerlo bien y ser profesionales, que eso es lo que necesita la gente, y uno no hace cuando tengan tiempo, ¿sí? Y no desperdiciar la experiencia que tienen, cobren y aprendan a cobrar. Pero que la gente sepa que si le cobran 10 pesos, es porque le dieron el beneficio 30. Es porque su casa ganó más. Y es el pienso que la gente te paga. Entonces, de eso se trata. De eso es cuando hablamos de sostenibilidad de lo que nos referimos. Bueno, es muy bueno el comentario y pregunta, y a lo mejor aquí en la reflexión nos puede ayudar un poquito. ¿En qué momento se perdió la producción social de vivienda? ¿Por qué lo pregunto así? Porque estamos hablando, ellos mañana nos dieron estadísticas de hace muchos años, nos dieron ejemplos de hace muchos años. Y como que de repente llegó la producción comercial, boom, y fue el milagro mexicano de la vivienda, y entonces todas las casas se hicieron y todos se compraron y funcionó muy bien, pero eso como que hizo, como que satanizó la producción social de vivienda, como que la dejamos morir, y ahorita la estamos reviviendo, y creo que la parte más difícil que ha tenido para todo esto ha sido precisamente desatanizar la producción social de vivienda. No necesariamente, es más, está muy lejos de ser un apoyo para un grupo de revoltosos que quieren venir a pedir su casa. Está muy lejos de ser un apoyo para gente que no tiene ni capacidad ni voluntad de pago, que también es un concepto que nos han metido, ¿no? Y no es cierto, o sea, cuando CONACO empezaba, daba créditos, no subsidios. Daba créditos a un grupo de gente que se organizaba para hacer sus casas, pero eran créditos que se cobraban. Luego pasaron cosas, pero inicialmente el CONACO aquí cobraba subsidios. Entonces, ¿en qué momento la perdimos o qué fue lo que pasó? ¿Por qué se contaminó de esa manera la producción? Y digo, qué bueno que ahora haya el esfuerzo para rendirla, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que pasaron muchas cosas, pero una de ellas, que es la más importante, es un cambio en las políticas y viene internacionalmente, no es un cambio que se ha hecho aquí. Se aceptó el cambio, pero vino el periodo que se llamó de ajustes estructurales del Banco Mundial en los países endeudados. México era un país endeudadísimo, de crecimiento medio, incluso parte de lo que el Banco Mundial le instruyó a México es que no financiara vivienda y sobre todo que no diera subsidios. A mí me tocó negociar con el Banco Mundial en esa época, porque teníamos 160% de inflación y el Infonavit estaba dando crédito de 4% en esa época. Y querían que a los más pobres, o sea, los más salariados, no los subsidiaran. Entonces logramos negociar que sí los subsidiamos, ¿verdad? Sí hubo subsidios. Y hubo subsidios del Banco Mundial porque ellos están locos.
si los otros tienen prestación, tienen seguro social, están pagando 4%, ustedes quieren que los más pobres no paguen, primero que se ordene la cosa y después ven. Pero nosotros para empujar esto necesitamos que si haya subsidios. Mi autorización 50%. Pero subsidio en casa, no subsidio al frente como los... No, no subsidio. Subsidio en casa. Sí, subsidio se le da del 50%. O sea, por cada 2 casas trabajan. Bueno, eso se logró también que no todos se licitaran, porque había autoproducción. Querían que todos los licitados va a ser más caro, que la gente puede organizarse, puede producir de otra manera. Entonces también logramos negociar que es otra cosa y muy importante. El suelo, porque CONAPO daba crédito al suelo. O sea, los desarrolladores privados tienen dinero para comprar suelo. Algunos tienen incluso ahorita suelo para 125,000 viviendas. De ese tamaño es el asunto. Hay 3 de los desarrolladores que tienen suelo para 125,000 viviendas. El pobre no tiene dinero para comprar la vivienda. Entonces, había un sistema de crédito a las viviendas para que lo puedan comprar el suelo. Y se le daba ese crédito junto con un crédito para que desarrollaran los proyectos. Se iba junto las dos. Entonces se fragmentaba el crédito en varias partes. Una parte era los desarrollaban su proyecto y financiaban la compra de sus terrenos. Entonces, mientras estaban pagando el terreno, desarrollaban el proyecto, hacían sus gestiones, sus permisos, licencias, todo eso casi coincidía en tiempo, más o menos se podía hacer. Bueno, todo ese esquema, que incluso se negoció internacionalmente, curiosamente con el mismo Banco Mundial se vino abajo, porque entró lo que se llama el consenso de Washington, que lo siguen ensayando. O sea, ¿dónde lo ensayaron este modelito? Lo ensayaron en Chile en la época de Pinochet. Ahí empezó. Incluso en la época de Pinochet hacían mejores tasas que las que están haciendo ahora en Chile, pero muchas las que están haciendo ahora. Pero fue ahí donde se ensayó el modelo. Y después dijeron, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, la vivienda salió de la parte social y se volvió meramente una solución economicista. O sea, ¿cómo produzco un bien industrialmente, como si fueran canicas o lápices? Entonces, entró ese concepto. Y ese concepto, aceptado por el gobierno de México en ese momento, cambió la política. Fue un acto que hizo Salinas en el 92, y después posteriormente a esta primera parte del CONAPO. Nosotros terminamos en el gobierno anterior, 87-88, de esa experiencia, y ya en el 92 había entrado esta política que se llama neoliberal, derivada del consenso de Washington, con instituciones muy parecidas, son 14 instituciones, y todas llevan a lo mismo. Entonces, el gobierno de México lo aceptó, como casi todos los países, no les quedó de otra, porque era la negociación que estaban haciendo internacional, casi no les quedó de otra. Aceptaron esa cuestión de una vivienda meramente económica. Perdió el rostro humano de trabajar con gente. Los organismos de viviendas lo volvieron de segundo piso, todos, hasta CONAPO, que no se había perdido, se volvió de segundo piso. O sea, es un organismo financiero a la producción privada. O sea, se dijo, la producción pública desaparece, la producción privada es la que lo va a hacer, y la producción social la ignoraron, simplemente la ignoraron en esa política. Hubo una reunión, les digo, que nos vimos en Arzancol, más o menos la fecha de noviembre del 92, que se llamó de fomento y de regulación de la vivienda. Ya la palabra de regulación decía el Estado ya no se mete en este asunto, sino que el mercado lo va a resolver. Y entonces le dieron todo el apoyo al mercado. Fue la época en que creció mucho, empezó la inversión muy fuerte de los bancos a financiar viviendas, y no sé si les pasó todo esto la gráfica del Producto Interno Bruto. Si se fijaron en la mañana, hay un incremento muy fuerte, es en el 92, exactamente, que entran los bancos a financiar, y después hay una caída que se va por abajo de la producción social, que es el error del diciembre del 94. Entonces, ¿quién aprovechó ese incremento? Lo aprovecharon los sectores medios. La producción social se quedó produciendo lo mismo todo el tiempo igual. Y nunca resolvió el problema de los pobres. Entonces, esa gráfica es muy interesante porque por ahí la vamos a volver a pasar, yo creo, porque analizarla un poco más. Pero tiene esa característica, ¿no? O sea, realmente no
se olvidó la importancia era hacerlo económicamente. La vivienda como un motor de desarrollo, activando 37 áreas de producción industrial, fortaleciendo el sector económico, que es lo fundamental que tenía la banca, fortaleciendo la banca de desarrollo, etc. Que después la banca de desarrollo se volvió como proceso. Y a mí me sorprendió mucho porque el crédito que dio el Banco Mundial no se lo dio a Fonapo, se lo dio a Hacienda. Hacienda se lo pasaba a Fonapo como capital semilla para capitalizarlo y poder producir. Nosotros no tenemos que devolver. Pero después no sé qué pasó y decidió que sí lo teníamos que devolver Fonapo. Y entonces ahí se volvió un desastre. O sea, tiene que ver con el tema de estar atenidos al dinero que viene afuera. Bueno, pero en fin, ese dinero se tuvo que empezar a devolver. Cuando nosotros tenemos una recuperación del 93%, una recuperación altísima. Para los que daban créditos colectivos, que tuvieron sus problemas, ¿no? Pero es increíble, porque deberían manejar 250.000 créditos con solo 800 cuentas. O sea, poder darle seguimiento y decir dónde estaba pagando, pero perfecto. En el momento que individualizaron todo, perdió la cuenta. Hubo muchas razones, después son la culpa de las organizaciones. Pero no, de hecho, que luego íbamos a individualizar. No, se individualizó, pero se individualizó. Sí. Y entonces perdió el control. Pero en fin, el cambio es ese. Ese es el principal cambio. Otro cambio es algo que hay con la politización de Fonapo. O sea, Fonapo se trabajaba para todos, para el que llegara, para cualquiera. Se trabaja mucho con los institutos de vivienda básica, ¿no? Incluso esto, está la directora del Instituto de Campeche, pero trabajamos con Campeche, con todos los estados, estaban en todos los estados. Se trabaja con los institutos. Los institutos están encantados con esto. Los institutos les vienen muy bien trabajar con ellos, porque pueden hacer mucho más. Nada más les doy una cifra para decir un poco, ¿no? Porque no platicaba con ustedes. Pero para comentar un poco de lo que ella decía, que se puede hacer más con menos, era una de las normas que tenía. El Fonapo tenía el 4.2% del monto de dinero del Programa Nacional de Vivienda. Estamos produciendo el 22% de la persona. Eran acciones, no eran viviendas terminadas, eran procesos. Pero el 22%, un 4.2%. Estamos casi al mismo nivel de atención de familias con el Fonapo. Casi al mismo nivel. Por ahí produció 80.000, nosotros estamos en 64. Entonces, hay un potencial ahí brutal. ¿Por qué se terminó? Por esta cuestión internacional y porque fomentó mucho los intereses económicos. Y se olvidó del sector público de cosas que producía y el sector social se olvidó. Esa es la razón. Hay otras. Muchas gracias. Mi amable. Gracias a Margarita, muchísimas gracias. Y están invitados a comer.